¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de la perspectiva científica. En esta ocasión quiero hablar sobre lo que es el marco teórico y cuál es su función en un proyecto de investigación. Seguramente ustedes encontrarán miles de videos en YouTube hablando sobre lo que es el marco teórico, encontrarán también miles de manuales de investigación en donde también van a abordar el tema, pero lo que hace diferente a este video es que les voy a explicar desde la perspectiva de una investigadora cómo y para qué se utiliza el marco teórico. Les voy a dar tips para construirlo, pero sobre todo para darle sentido a esta parte de la investigación, porque normalmente lo que creemos o lo que piensan muchos estudiantes es que el marco teórico sirve nada más para llenar de información una serie de cuartillas y que vean que en teoría dominamos el tema que estamos investigando, pero en realidad es que esa no es su función. En este video les voy a contar lo que no les dicen sobre cómo estructurar al marco teórico. Bienvenidos. Bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos del marco teórico? Parece una cuestión de perogrullo, pero en realidad justamente estamos hablando de enmarcar nuestra perspectiva al momento de realizar la investigación en una o varias teorías que pueden ayudarnos a explicar el fenómeno. Comprendo que esta definición puede sonarnos demasiado abstracta, ¿no? Como que para entenderla necesitaríamos primero comprender qué es una teoría. Si ustedes han estado estudiando carreras que son teóricas, no tendrán ningún problema. Habrán revisado eso 1000 veces y cuando alguien les hable de una cuestión teórica, lo van a comprender muy bien. Desafortunadamente, ese no es el caso de la mayoría de las licenciaturas. En muchas licenciaturas, lo que se ven son conocimientos prácticos. Y normalmente cuando hay materias teóricas, los estudiantes consideran que son materias de relleno o que simplemente lo que se aprende ahí no tiene ninguna utilidad, lo cual es un verdadero error, porque toda práctica debería estar reforzada por un muy buen aprendizaje teórico. Pero a grandes rasgos, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una teoría? Pues finalmente nos estamos refiriendo a lo que es la perspectiva de un investigador que se ha dedicado a producir conocimiento sobre un objeto de estudio, ¿no? Básicamente es, como se llama este canal, una teoría es una perspectiva científica sobre algo. Es un desarrollo teórico que va a tener ciertos referentes que nos van a permitir darle sentido a un fenómeno. Les voy a poner un ejemplo. Una teoría del aprendizaje nos explicaría cómo es que aprendemos los seres humanos y por qué lo hacemos de esa manera y qué mecanismos psicológicos, sociales, culturales, etcétera, intervienen en el fenómeno del aprendizaje. Pero entonces vamos a ver que existen diferentes tipos de teoría, o por lo menos diferentes teorías hablando sobre un mismo fenómeno. Por ejemplo, para explicar el aprendizaje, pues podemos encontrar la teoría conductista, que lo va a explicar de una manera, la teoría constructivista, la teoría del aprendizaje basado en competencias y muchas tantas más que desde sus particulares referentes nos van a decir cómo se produce el aprendizaje. Pero aquí lo interesante es que muchas teorías no solo no van a mencionar los mismos aspectos, sino que pueden contraponerse a otras, ¿no? Como es el caso de la teoría conductista y la teoría constructivista. Ambas, en términos de aprendizaje, no coinciden en la mayoría de los aspectos que explican. Entonces, si podemos ir entendiendo que una teoría es una perspectiva científica sobre un fenómeno, ya vamos a poder comprender bien entonces de qué se trata el armado de un marco teórico. Ahora, teniendo claro que una teoría es una perspectiva científica, vamos a decir que el marco teórico viene a ser un posicionamiento científico por parte del tesista o investigador. ¿A qué nos referimos con posicionamiento científico? A que vamos a tomar partido por uno o por otro investigador, porque, como les decía anteriormente, a veces, muy frecuentemente ocurre, y en todos los campos de conocimiento pasa, que una teoría puede oponerse a otra. Entonces, en el marco teórico, lo que hacemos es decir
con qué teorías nos sentimos identificados, cuáles son las teorías que nosotros consideramos que explican de mejor manera un fenómeno, para retomarlas en nuestra investigación y poder explicar nuestros resultados a partir de esas teorías que hemos seleccionado. Vamos a poner un ejemplo. Hablando de las cuestiones de las vacunas, entonces vamos a encontrar que hay varias teorizaciones sobre las vacunas y, por ejemplo, una de ellas sería la posición de los antivacunas y otra sería la posición de los que están a favor de la vacunación. Entonces nosotros tendríamos que decidir por cuál de las dos nos vamos a orientar, ¿no? ¿Cuál de esas dos posturas teóricas nos convence a partir de sus argumentos? Y entonces lo que vamos a hacer en el marco teórico es, número 1, explicar por qué estamos eligiendo esas teorías y número 2, retomar esos argumentos de esas teorías que nos parecen muy válidos. Vamos a poner un ejemplo. Si estamos trabajando formación académica, existen muchísimas teorías que hablan sobre el fenómeno de la formación académica. Entonces, entre esas muchas teorías vamos a tener dos posturas, por ejemplo, la de Hans-Georg Gadamer y otra postura que sería la de Gilles Ferry y la de Bernard Honoré, que son muy parecidas. Entonces, si yo quiero hacer un objeto de estudio que tenga que ver con la formación académica, yo tengo que decidirme por lo menos entre cuál de esas dos posturas teóricas me siento como más identificada o me parecen que son las mejores para explicar lo que yo voy a investigar. Y supongamos que me decido por la de Bernard Honoré. Entonces yo diría, si bien hay muchas teorías que están indagando el fenómeno de la formación, la verdad es que prefiero la teoría de Honoré a la teoría de Gadamer, porque la de Gadamer no me aporta tales aspectos que me parecen importantes, o bien porque los enfoca desde una perspectiva con la que yo no estoy de acuerdo, ¿no? Entonces, la idea es que en el marco teórico tomemos partido por las teorías que sí nos van a hacer sentido al momento de explicar el fenómeno al que nos estamos refiriendo en nuestra investigación. Aquí me parece muy importante aclarar que este sería el procedimiento ideal al que todos deberíamos llegar, ¿no? El haber revisado a lo largo de nuestras carreras al suficiente número de teóricos como para poder realizar este posicionamiento científico, ¿no? El haber leído tantas teorías y adquirir las competencias necesarias, para decir cuál es aquella con la que nos sentimos mucho más identificados y por qué. Pero en el plano de lo real, la verdad es que esto casi nunca ocurre en las licenciaturas, ¿no? Al menos en mi país, que es México, tenemos una deficiencia en la educación superior bastante importante que impide que se les enseñe a los estudiantes a realizar todo esto en los diferentes campos de conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente vemos muchas cuestiones prácticas para hacer nuestra carrera. Si es que alguna teoría la vemos así como por encimita, pero la verdad es que no tenemos esas competencias. Entonces, ¿qué hacemos en este punto? ¿Cómo podemos tener un posicionamiento científico si no tenemos las bases que nos permitan realizarlo? En este punto, nos conformaremos con que el marco teórico pueda describir por lo menos una teoría, aunque no haya ese posicionamiento científico, pero una teoría que nos ayude a explicar el fenómeno. Dependiendo de lo que estemos elaborando, el marco teórico va a tener una función diferente. Si estamos apenas elaborando el protocolo de investigación, el marco teórico va a tener la idea de ser una visión panorámica de desarrollos teóricos para explicar un poco el fenómeno que nos interesa investigar. Pero si lo que estamos haciendo ya es la tesis, es decir, ya tenemos al protocolo y ahora estamos desarrollando la tesis, la idea es que el marco teórico nos pueda servir como una explicación científica de los resultados que hemos obtenido a través de los instrumentos de investigación que hemos implementado. Entonces, tenemos dos tipos de marco teórico, ¿no? Uno que se realiza en el protocolo y que es más una visión panorámica
de la perspectiva científica con la que se está abordando el fenómeno que nos interesa investigar. Y ya cuando estamos haciendo la tesis, la idea es que las teorías que estamos incorporando en el marco teórico puedan servir de base para explicar científicamente los resultados que hemos obtenido en la investigación. Pero, ¿cuál es la función del marco teórico dentro de la lógica de la investigación? Es decir, ¿nos sirve nada más para demostrar que conocemos lo suficiente sobre un tema? Es decir, ¿nos sirve únicamente para mostrarnos como eruditos en el tema que estamos investigando? Definitivamente no. La función del marco teórico va muchísimo más allá de mostrar que el tesista conoce el tema que está investigando. Tiene otra función y dicha función está muy relacionada con todo lo que es la lógica del proyecto de investigación, empezando por los objetivos. El marco teórico, ya cuando estamos haciendo la tesis, debería tener la función de un diálogo que nos permitiera intercambiar perspectivas acerca del fenómeno que estamos investigando. Es decir, que no se trata nada más de rellenar páginas con la información que otros investigadores han producido, sino que nosotros podamos darle una lectura a esas investigaciones a partir de los resultados que estamos obteniendo o del contexto particular en el que estamos realizando la investigación. Dialogar con un investigador que implica, bueno, obviamente estamos hablando de un diálogo por escrito, ¿no? Lo que vamos a hacer es una tesis, es un documento escrito, ¿no? Entonces, aquí lo que implicaría sería pensar que a lo mejor el investigador que estamos retomando o la teoría que estamos retomando puede que no haya tenido en cuenta ciertas circunstancias particulares que sí van a estar presentes en nuestro objeto de estudio, en el que estamos retomando para hacer nuestra investigación. Entonces, la idea de este diálogo es que nosotros podamos entender las circunstancias particulares a la luz de las cuales vamos a hacer la interpretación de una o varias teorías, ¿no? Y que podamos también repensar ciertos aspectos que a lo mejor no nos cuadran de una teoría como tal. Puede ser que sea una teoría que nos guste, pero que a lo mejor haya ciertos aspectos que la teoría no esté contemplando y que nos gustaría mencionar. Todo esto se puede desarrollar tanto en el mismo marco teórico, en el cuerpo del texto, como bien también dentro del marco teórico, pero en notas a pie de página. Aquí tengo un breve ejemplo de cómo se puede realizar este diálogo que les comento. Esta es mi tesis de maestría. Aquí, bueno, obviamente voy exponiendo algunos aspectos relacionados pues con el campo de conocimiento que enmarca la tesis, que es la pedagogía y concretamente la didáctica. Y por ejemplo aquí con una llamada empiezo a desarrollar toda una idea en torno a ciertos aspectos conceptuales que estoy mencionando arriba. Entonces podemos ver una nota a pie de página un poco grande, en donde justamente estoy dialogando con estas teorías. Así, vamos a ver que el marco teórico no es un cúmulo de información presentado acríticamente, es decir, no es rellenar cuartillas con información que en la mayoría de los casos tiende a ser copy and paste, ¿no? No es eso. El marco teórico debe ser también una construcción conceptual de quien está realizando la tesis. Es decir, que también pueda mostrarse que ese tesista está reflexionando sobre las teorías que está incorporando para poder explicar científicamente el fenómeno que está estudiando. Es decir, que cualquier cosa que se esté desarrollando en la tesis pueda ser explicada científicamente desde las teorías, pero no de una manera acrítica, no de una manera pasiva, sino que aquí el tesista tiene la oportunidad también de poner en marcha su pensamiento crítico y dar también sus opiniones fundamentadas científicamente, o entrar en alguna discusión teórica con algún científico, y eso es totalmente válido, porque así es como se produce la ciencia. La ciencia se produce de una manera activa, no pasiva, no es una reproducción pasiva de lo que otros han dicho. En otro orden de ideas, me preguntan mucho cuándo comenzar la búsqueda de información para poder elaborar el marco teórico.
Y aquí yo no les recomiendo empezar a buscar información antes de tener a la hipótesis o a los supuestos de investigación. ¿Por qué? Porque antes de tener a la hipótesis o a los supuestos, nuestra investigación está demasiado abierta todavía. Digamos que también una de las funciones de la hipótesis y de los supuestos es consolidar la delimitación de ese objeto de estudio que estamos trabajando. Si bien ya lo hemos delimitado en los primeros pasos de la investigación, cuando nosotros llegamos a la hipótesis o a los supuestos de investigación, todavía tenemos una idea más clara de qué es lo que vamos a tener en cuenta sobre ese fenómeno, qué es lo que vamos a observar, qué es lo que vamos a medir o qué es lo que vamos a realizar en la investigación de campo. Y cuando ya tenemos en cuenta eso, es que podemos pensar directamente mejor en las teorías que nos van a ayudar a explicar esos aspectos, ¿no? Entonces, aquí mi consejo es, no empiecen la búsqueda de información antes de tener a la hipótesis y a los supuestos, porque de lo contrario van a reunir cúmulos de información impresionantes y después o terminan desechando la mitad de esa información que reunieron o simplemente llega un momento en el que se bloquean porque no saben qué de esa información van a seleccionar para incluir en el marco teórico. Entonces, para que no lleguen a esto, no comiencen a buscar la información del marco teórico antes de tener a la hipótesis o a los supuestos. Y bueno, como les comentaba hace unos instantes, no se trata nada más de rellenar con información una serie de cuartillas. El marco teórico debe ser estructurado a partir de cierta lógica. Hay una lógica que nos va a permitir darle una muy buena secuencia. Y estas se las voy a exponer a continuación. Lo primero que vamos a hacer es identificar muy bien las variables o categorías que vamos a exponer en el marco teórico. Para esto yo les decía que por eso, antes de realizarlo, debemos tener ya muy clara lo que es la hipótesis o bien lo que son los supuestos. ¿Cuándo trabajamos con hipótesis? Cuando hacemos investigación cuantitativa normalmente. ¿Y cuándo trabajamos con supuestos? Cuando hacemos investigación de corte cualitativo, ¿no? Entonces, independientemente del tipo de investigación que ustedes estén llevando a cabo, es cuando ya tienen muy claro los aspectos principales de esa hipótesis o de esos supuestos que vamos a llamar variables en el caso de la hipótesis y categorías en el caso de los supuestos que se van a exponer en el marco teórico. Entonces hay que identificarlos muy bien. El siguiente paso consiste en elaborar un mapa conceptual que nos pueda ir guiando a lo largo de la exposición teórica que vamos a realizar en el marco teórico. ¿Esto para qué nos sirve? Para no perder la secuencia y para darnos un ordenamiento mental de cómo exponer esas teorías de tal manera que no resulten ni saltos abruptos ni exposiciones confusas. El mapa conceptual es un ordenamiento mental que nos va a ayudar bastante a la hora de redactar al marco teórico, porque ahí vamos a poder establecer en qué orden queremos presentar los desarrollos teóricos que nos van a permitir comprender mejor el fenómeno que estamos estudiando. El tercer paso consiste en seleccionar la información que te va a servir para exponer a profundidad cada variable o cada categoría que conforme a tu hipótesis, ¿no? O que conforme a tus supuestos. Es decir, ¿qué teorías te permiten explicar esos aspectos que tienes en las variables o en las categorías, dependiendo de lo que estés trabajando, ¿no? Dependiendo del tipo de investigación que estás realizando? ¿Qué información te va a permitir explicarlas de una manera coherente, con una secuencia adecuada, pero sobre todo con la profundidad adecuada? Esto nos va a llevar a inferir que el marco teórico no puede darse en 2 o 3 cuartillas, al menos en una tesis no puede ser así, porque exponer a profundidad un desarrollo teórico obviamente te va a llevar muchísimo más, ¿no? Entonces hay que hacerlo de tal manera que no queden dudas y que se pueda comprender muy bien esa perspectiva científica que tú estás retomando en el marco teórico. El paso número 4 consiste en que logres estructurar al marco teórico a partir de títulos y subtítulos que te permitan seguir un orden deductivo, es decir, un orden que va de lo general a lo particular.
¿no? Que esta exposición que tú realices en el marco teórico siga este orden deductivo es importantísimo, porque con ello estás pensando en el lector. No se puede explicar un aspecto muy particular sin comprender cuáles son las generalidades a las que obedece. Entonces, si tú sigues este orden deductivo, puedes exponer de una manera mucho más clarificadora todos estos desarrollos teóricos que te van a permitir explicar mucho mejor el fenómeno que estás estudiando. Si todavía quieres llevar tu investigación a un nivel más alto, yo te recomiendo, como te decía hace unos instantes, que elabores el marco teórico de tal manera que parezca un diálogo con los autores que estás retomando, ¿no? Para que tú puedas incorporar también tu punto de vista respecto de los conceptos, definiciones y teorías que se van a incluir en el marco teórico. Esto podríamos decir que no es un requisito per se del marco teórico, sino que es más bien opcional, pero yo te recomiendo ampliamente que hagas esto, porque esto sí que va a demostrar que tienes un muy buen dominio del tema y que lo estás comprendiendo, es decir, que realizaste aprendizajes significativos en torno a esas teorías que estás retomando en tu marco teórico. Ahora bien, ¿siempre redactamos al marco teórico de la misma manera? Pues no, más bien depende del tipo de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Y aquí vamos a distinguir principalmente entre dos tipos de investigación, la investigación de corte aplicado y la investigación teórica o pura. La investigación de corte aplicado versa más sobre desarrollos tecnológicos, por ejemplo, ¿no? Que están dirigidos a mejorar cierto aspecto de algún contexto en particular. En cambio, la investigación de corte puro o teórica está dirigida únicamente a producir conocimiento sobre un fenómeno del cual hasta el momento se desconoce algún aspecto en concreto, ¿no? Entonces, en la investigación de corte aplicado, vamos a tener que el marco teórico se redacta como un apartado específico en el que vamos a teorizar sobre las variables que estamos utilizando. Es decir, es un apartado que dice marco teórico y viene todo el desarrollo en función de las variables que estamos implementando. En cambio, en la investigación de corte teórico o la investigación pura, lo que hacemos es intercalar al marco teórico con el dato empírico, de tal manera que el marco teórico se convierte en un apoyo para explicar nuestros resultados. Es decir, aquí lo que hacemos es como una especie de trenzado entre el dato empírico, es decir, lo que hemos obtenido a través de los instrumentos, el dato teórico, que es justamente lo que estamos incorporando como parte del marco teórico, y nuestras categorías analíticas, es decir, lo que nosotros estamos analizando a la luz de lo que nos dicen la empiria y la teoría, ¿no? Esto lo pueden ver con una mayor claridad en un video que tengo sobre cómo hacer el análisis de entrevistas. Ahí les muestro cómo se analiza una entrevista a partir de este trenzado que es muy característico de la investigación de corte etnográfico. En el caso de una investigación documental, nosotros podemos incluir un apartado exclusivo para el marco teórico, pero lo aconsejable sería incorporarlo en los capítulos que se van desarrollando. Entendamos a una investigación documental como algo que está mucho más allá de solamente reunir información sobre un evento. Una muy buena investigación documental la podemos encontrar, por ejemplo, en el libro de Bertrand Russell, Los Caminos de la Libertad. En este libro, lo que él hace es reunir, digamos que todo el desarrollo teórico, todas las ideas sobre lo que es el sindicalismo, el socialismo y el anarquismo en lo que fue la historia de Europa del siglo XX. Y la verdad es que es un excelente desarrollo teórico, cómo lo va entretejiendo, cómo lo va analizando. Y ahí no tiene, por ejemplo, aparte así el capítulo de marco teórico para entender al sindicalismo, marco teórico para entender al socialismo, no. Él lo va entrelazando justo con los eventos que va describiendo en este libro. Existen algunos errores que los estudiantes tienden a cometer muy frecuentemente
cuando están desarrollando el marco teórico para su proyecto de investigación, o bien cuando ya están desarrollando el marco teórico en su trabajo de tesis, lo cual es todavía más grave, porque si ya cometieron ese error en el protocolo y no se corrigió, es muy probable que se vuelva a cometer cuando ya se está elaborando la tesis. Entonces, la idea de este momento del video es comentarles cuáles son las fallas más comunes para que ustedes no las cometan. El primer error consiste en confundir al marco teórico con el marco conceptual. Por supuesto, no son la misma cosa. El marco conceptual es una especie de glosario en el que vamos a desarrollar de manera muy concreta y muy puntual los conceptos que le van a dar sustento a nuestra investigación, o los conceptos clave que necesitamos que el lector comprenda para poder entender el desarrollo que estamos realizando en la tesis. En cambio, el marco teórico es un desarrollo mucho más integrado que está dedicado concretamente a exponer de manera continua las bases teóricas de nuestra perspectiva al momento de intentar explicar un fenómeno o al momento de intentar dar sustento científico al desarrollo que estemos implementando en la tesis. Puede ser un desarrollo tecnológico, por ejemplo. Entonces, no hay que confundirlos. Aquí les muestro un ejemplo de lo que es un marco conceptual. Podemos ver que las definiciones son muy precisas, muy concretas, de hecho pequeñas, ¿no? Pero finalmente están explicando, están diciéndole al lector qué es lo que vamos a entender por cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, veamos aquí, se entiende por currículum, ya se pone ahí la definición, se cita adecuadamente y se dice que en el presente proyecto vamos a estar haciendo referencia a este término en función de su primer significado, porque aquí estamos poniendo como 3, pero estamos diciendo que nos vamos a referir únicamente al primero de ellos. Entonces, estas aclaraciones son importantes para el lector en el marco conceptual. En cambio, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es el marco teórico como tal. Este es del proyecto con el que yo ingresé al doctorado. Vemos ya un desarrollo teórico mucho más organizado, en donde se van exponiendo las teorías, por ejemplo, en este caso del currículum, que se ha teorizado, cuáles son los desarrollos más importantes en la escena educativa sobre este tema. Se va sustentando con citas, con notas a pie de página, con paráfrasis perfectamente bien referenciadas, ¿no? Entonces, esto es un marco teórico y es lo que yo les digo que es una redacción integrada, una redacción de continuo que nos permite exponer las teorías a las que nosotros vamos a hacer referencia en nuestra investigación. El segundo error más importante que se comete a la hora de elaborar el marco teórico es confundirlo con un apartado de la tesis que se conoce como estado del conocimiento. El estado del conocimiento viene a ser una especie de recapitulación de la investigación que se ha realizado en torno a nuestro objeto de estudio en los últimos años. Esto lo hacen mucho, por ejemplo, en psicología. Creen que el marco teórico consiste en ver qué se ha investigado sobre determinado fenómeno. Entonces se reúnen las investigaciones que se han realizado en torno al tema. Pero para mí eso es un error porque finalmente no se están exponiendo teorías. Una cosa es realizar una investigación y otra cosa es ser productor de discursividad, es decir, un productor de teorías. Hay una gran diferencia. No podemos decir que porque un estudiante hizo una tesis, ya hizo una teoría. Entonces, para mí es un error incluir al estado del conocimiento como parte del marco teórico. Aquí les muestro lo que es un ejemplo de un estado del conocimiento. Este es el estado del conocimiento de mi tesis de doctorado. Hace un momento vimos lo que es un marco teórico. Entonces, para que vean la diferencia. Incluso aquí voy diciendo que este estado del conocimiento es una especie de retrospectiva conceptual, ¿no? En donde yo voy a ir retomando las voces de los investigadores que han estudiado el mismo tema o un tema parecido al que yo estoy trabajando, ¿no? Incluso también voy diciendo que se trata de un documento, ¿no? O de un tratamiento de corte documental que busca retomar las principales travesías, ¿no? Que se han emprendido en torno a ese tema. Y vamos poniendo diferentes investigaciones, ¿no? Que se ha trabajado en México sobre el tema que me ocupó en mi tesis de doctorado, que fue formación docente. Se van diciendo, bueno, cuáles son las investigaciones que se realizaron, de qué trataron, a qué conclusiones se llegó. Pero como podemos ver, un estado del conocimiento no es la exposición de una teoría.
Nada más se habla de, bueno, que se ha trabajado. Entonces, para mí es un error confundir al estado del conocimiento con el marco teórico. Otro error que frecuentemente se comete es incorporar definiciones a nuestra tesis sin reparar en el posicionamiento teórico del autor que estamos metiendo a la tesis. Es decir, es muy importante que entendamos que sobre todos los campos de conocimiento hay teorizaciones, pero siempre va a haber más de una teorización. Hay teóricos que normalmente van a estar retomando desarrollos anteriores y los pueden estar criticando, ¿no? Es importante también entender desde dónde estamos enunciando las cosas. El ejemplo que me gusta utilizar mucho para esto es la noción de aprendizaje. Hay muchas personas que incorporan el término aprendizaje sin entender que hay una serie de posturas teóricas que incluso pueden contraponerse. Entonces, antes de meter a alguien a la tesis, hay que ver justo qué es lo que está entendiendo, a quién se le está oponiendo, ¿no? Y ver si nos identificamos de verdad con esa postura que queremos incorporar a la tesis. El error número 4 consiste en no desarrollar con la suficiente profundidad las teorías que estamos incorporando. Esto normalmente suele pasar porque ya estamos haciendo la tesis a las carreras, ¿no? Ya agarramos cualquier información y la ponemos, pues digamos un poco para salir del paso, pero no debe ser porque igual que en muchas otras cosas, en la tesis, lo barato sale caro. Después, eso les va a pasar la factura, sobre todo cuando se les esté cuestionando en el examen profesional. Entonces, desarrollen con la suficiente profundidad todas las teorías que están incorporando, ¿no? Hagan énfasis en la parte teórica que más les interesa resaltar, ¿sí? Para poder explicar el fenómeno que están investigando o para poder dar sustento a lo que sea que estén desarrollando en la tesis, ¿no? Si por ejemplo es una investigación aplicada. Entonces, no se conformen con poner 2, 3 cuartillas porque eso nunca será suficiente. En un marco teórico, mucho menos. Mejor hagan un esquema, como les decía al principio, sobre todo lo que tienen que desarrollar para explicar una teoría y llévenlo a cabo. Y el fatal error número 5 consiste en que no logremos establecer una relación lógica entre lo que es la parte teórica, es decir, lo que estamos desarrollando en el marco teórico, y los objetivos de nuestra investigación, ¿no? Debe haber una perfecta congruencia entre todos los apartados del protocolo y por lo tanto esa perfecta congruencia debe reflejarse en la tesis. Que todo lo que estamos eligiendo a partir de los objetivos, ¿no? Tenga relación con todo lo que estamos incorporando. Si incorporan teorías que no tienen que ver o no tienen una relación lógica con lo que ustedes están planteando en sus objetivos, no van a poder realizar una adecuada interpretación de los resultados. Y recordemos que esa viene a ser básicamente la función principal del marco teórico. En conclusión, chicos, el marco teórico es una parte fundamental de la investigación porque nos va a permitir comunicarle al lector cuál es la perspectiva científica desde la cual nos estamos enunciando para poder realizar la interpretación de los resultados o de los hallazgos que realizamos a lo largo de nuestra tesis. Por lo tanto, debe estar muy bien armado. Es imposible que en un video, pues, tan corto pueda yo expresarles todo lo que se requiere trabajar para un muy buen armado del marco teórico, pero si tienen dudas, déjenmelas en los comentarios. Si tienen, no sé, preguntas sobre algunos aspectos específicos, créanme que yo los leo y por supuesto que les respondo. Bien chicos, pues hemos llegado al final de este video. Gracias por acompañarme. La verdad es que es difícil abordar todos los aspectos que yo quisiera, pues para darles más tips sobre el armado del marco teórico, pero ojalá que esto les pueda ser de utilidad. A mí me gusta mucho realizar este tipo de contenido porque alguna vez, al igual que ustedes, yo fui una tesista muy perdida, que no sabía cómo elaborar ni un objetivo, ni un planteamiento del problema, mucho menos un marco teórico, y creo que es muy importante apoyar a los estudiantes con todos los recursos necesarios para poder guiarlos en el proceso de investigación y que vean a la investigación como yo la veo, algo muy hermoso, algo que nos da
otra idea del mundo, otra idea del conocimiento, y que pues no terminen con el trauma que terminan pues muchos tesistas, ¿no? No quisiera que esa fuera su experiencia, quisiera que esto fuera lo más fácil para ustedes. Sé que tiene su grado de dificultad, pero también creo que estos recursos pueden ayudarles a superar mucho estos obstáculos que se nos van presentando al momento de investigar. Pues si les gustó este video, les pido por favor le den un like, una manita arriba, lo compartan con quienes ustedes consideren que también pueden encontrarle alguna utilidad, y nos vemos en futuros videos. Hasta la próxima.